Imagina despertar cada día con un sueño tan grandioso que casi te sofoca. Sientes tu corazón latiendo rápido, tu mente llena de ideas brillantes y visiones de un futuro increíble. Pero, al mismo tiempo, algo dentro de ti empieza a apretar. Un miedo frío y paralizante te atrapa, te acorrala y te hace dudar de cada paso. Es como si una fuerza invisible te empujara hacia atrás, mientras tú luchas con todas tus fuerzas para seguir adelante. Este es el dilema que Guga enfrenta cada mañana. Un joven con una visión increíble y un sueño tan grande que podría cambiar el mundo, pero sin recursos, apoyo y, lo más devastador, sin idea de cómo convertirlo en realidad. Él es, como muchos de nosotros, con un ardiente deseo en su pecho, pero atrapado por un miedo que parece insuperable. Pero Guga, él lo intentó. Cómo lo intentó. Con cada fibra de su ser, luchó para transformar su visión en realidad. Sin embargo, la vida, como sabemos, no siempre es justa. Cada puerta a la que llamó, cada persona a la que pidió ayuda, parecía cerrada antes de que él tuviera siquiera la oportunidad de explicarse. Los noes se acumulaban como piedras en su espalda, pesando cada vez más. Y con cada no que escuchaba, el peso del fracaso aplastaba un poco más sus esperanzas. Pero es justo ahí, en ese mismo punto, donde la historia de Guga comienza a cambiar. Es en este momento de dolor y desesperación que algo empieza a transformarse. Y eso es lo que quiero compartir contigo hoy. Porque lo que Guga descubrió en el fondo del pozo, en las profundidades más oscuras, puede cambiar no solo su vida, sino la de todos nosotros. A medida que las noches se volvían más largas y los días más pesados, Guga comenzó a ser consumido por pensamientos oscuros. Con cada fracaso y cada puerta cerrada, la duda susurraba más fuerte en su mente. Se preguntaba, ¿realmente soy capaz? ¿Es este sueño demasiado grande para mí? Estas preguntas, antes débiles, ahora resonaban en su mente como truenos, robándole el sueño y la paz. Las horas oscuras de la madrugada se convirtieron en su compañero constante. Se acostaba en la cama, pero su mente giraba en círculos, persiguiendo los mismos miedos e inseguridades. El fracaso, que antes era solo una posibilidad, ahora parecía una certeza inevitable. Guga sentía el peso aplastante de la desesperanza en sus hombros y por un momento casi cedió a la tentación de rendirse. Veía a sus amigos seguir adelante, logrando sus metas, mientras él parecía estar atrapado en un ciclo interminable de intentos fallidos. La comparación solo intensificaba su dolor. ¿Por qué todos parecen avanzar, menos yo? La duda, ahora una sombra constante, lo alejaba aún más de su sueño. Cada día, la visión que antes lo inspiraba parecía una ilusión distante, casi inalcanzable. Pero en el fondo, en lo más profundo de su ser, algo se negaba a rendirse. Era una llama pequeña y casi apagada, pero aún encendida. Una parte de Guga, aunque desgastada, creía que había más para él. Sabía, en el fondo de su alma, que rendirse no era una opción, incluso si el camino por delante estaba cubierto de oscuridad e incertidumbre. Y fue entonces, en el silencio de la noche, en el momento en que la duda parecía más fuerte, que Guga tomó una decisión. Decidió que, a pesar de todo el miedo, daría una última oportunidad, incluso si fuera la última. Incluso si eso significara enfrentar los peores monstruos que su mente pudiera crear. Porque al final sabía que no podía vivir consigo mismo si no intentaba todo, absolutamente todo, para alcanzar lo que su corazón deseaba con tanta fuerza. Esta decisión, tomada en un instante de coraje y desesperación, marcaría el comienzo de una nueva jornada. Una jornada que lo llevaría a descubrir algo mucho más grande de lo que había imaginado. Porque es en las batallas más oscuras donde descubrimos nuestras mayores fuerzas.
Y Guga estaba a punto de descubrir que la oscuridad, por más aterradora que fuera, también puede ser el crisol de la luz. A la mañana siguiente algo estaba diferente. El sol salió como siempre, pero Guga sintió un cambio sutil dentro de él. Aún había miedo, por supuesto, pero ahora había algo más, algo nuevo. Una sensación de determinación, como si hubiera tocado fondo y de alguna manera descubierto un punto de apoyo. Se dio cuenta de que el miedo ya no era el enemigo a vencer, sino un compañero en el viaje. En lugar de luchar contra él, Guga comenzó a usarlo como combustible, algo que lo empujaba a seguir adelante. Entendió que el miedo solo tenía poder si él lo permitía, y que podía elegir enfrentar lo desconocido un paso a la vez. Guga no tenía todas las respuestas, pero por primera vez no sentía que necesitaba tenerlas. Lo que necesitaba, ahora lo sabía, era continuar. Avanzar incluso cuando el camino estuviera oscuro, incluso cuando el fracaso pareciera inevitable, porque la verdadera derrota solo ocurriría si se detuviera, y detenerse, decidió, no era una opción. Esta nueva perspectiva trajo una fuerza que Guga nunca había sentido antes. Comenzó a ver los nos y las puertas cerradas de una manera diferente, ya no como el final del camino, sino como redireccionamientos, lecciones disfrazadas. Cada rechazo, cada obstáculo, era una oportunidad para aprender, para ajustar su ruta, para volverse más fuerte. Con esta mentalidad, Guga comenzó a enfrentar sus desafíos con una energía renovada. Empezó a hacer preguntas diferentes. En lugar de ¿por qué me está pasando esto?, se preguntaba ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo usar esta experiencia para mejorar? Y créelo, las respuestas comenzaron a aparecer. No de manera milagrosa o instantánea, sino en pequeñas victorias, pequeños avances que juntos empezaron a transformar su camino. Guga aún tenía un largo camino por delante, pero ahora estaba listo. Ya no estaba corriendo para escapar del miedo. Estaba caminando a su lado, y esa caminata, aunque llena de dudas, estaba guiada por algo más grande: la resiliencia. La resiliencia no se trata de nunca caer. Se trata de tener el coraje de levantarse una y otra vez, volviéndose cada vez más fuerte y decidido. Y Guga, con cada paso, comenzó a entender que el verdadero éxito no está en el destino final, sino en la fuerza que estaba desarrollando a lo largo del camino. Guga estaba en movimiento, y esta vez no solo se movía su cuerpo, sino también su mente y su forma de ver la vida. Comenzó a ver cada desafío como un escalón hacia el éxito, no como un obstáculo insuperable. ¿La diferencia? Resiliencia. La misma fuerza silenciosa que lo levantó del fondo ahora lo empujaba hacia arriba, un paso a la vez. Sabía que los obstáculos no desaparecerían. De hecho, parecían surgir con más frecuencia, poniendo a prueba su determinación en cada momento. Pero en lugar de sentirse derrotado, Guga veía cada desafío como una oportunidad para crecer y mejorar. Comenzó a enfrentar las dificultades de manera diferente, preguntándose, ¿cómo puedo convertir esto en una ventaja? ¿Cómo puedo usar esto para fortalecerme? Entonces, Guga tomó una decisión audaz. Empezó a buscar activamente desafíos, a ponerse en situaciones que lo sacaran de su zona de confort. Sabía que el camino fácil no conduciría al éxito. Si el éxito requería sacrificio, estaba dispuesto a pagar el precio. Así, Guga comenzó a decir sí a las oportunidades que antes lo asustaban, sabiendo que independientemente del resultado, saldría más fuerte. Este nuevo enfoque comenzó a dar resultados, pequeños al principio, pero visibles. Las puertas que antes se cerraban empezaron a abrirse. Los no se convertían en quizás y luego en sí. Guga no solo estaba avanzando, estaba creando su propio camino,
moldeando su destino con sus propias manos. Pero sabía que no podía detenerse ahí. Cada logro, cada pequeña victoria, era solo un paso más hacia algo mayor. Entendió que el verdadero éxito no era un punto final, sino una serie de hitos a lo largo de un viaje interminable. Y ese viaje, por más difícil que fuera, era lo que realmente importaba. Guga también comenzó a darse cuenta de algo que cambiaría todo. No estaba solo. Había otras personas enfrentando desafíos y miedos, y al compartir su historia, Guga descubrió que su resiliencia no solo lo fortalecía, sino que también inspiraba a otros a seguir adelante en sus propias jornadas. Cada paso que daba mostraba que había espacio para más gente a su lado. Y así, Guga comenzó a transformarse de un soñador solitario en un líder, alguien que guiaba a otros por el camino de la resiliencia. Estaba ayudando a construir no solo su propio éxito, sino también el éxito de una comunidad. Porque al final, el verdadero poder de la resiliencia está en transformar no solo nuestra vida, sino la vida de quienes nos rodean. Con cada desafío superado, Guga comenzó a acercarse a lo que antes parecía un sueño imposible. No solo estaba siguiendo un plan, estaba creando un nuevo camino, un camino solo suyo. Las victorias empezaron a acumularse, pequeñas pero significativas, y cada una de ellas demostraba que estaba en el camino correcto. Recordó todas las noches sin dormir, los momentos de duda y desesperación. Y ahora, al mirar hacia atrás, se dio cuenta de que cada una de esas experiencias dolorosas fue crucial para su crecimiento. Cada fracaso y obstáculo fueron maestros, enseñándole lecciones valiosas que de otra manera no habría aprendido. El punto de inflexión llegó de manera sorprendente. Un proyecto que parecía destinado al fracaso cobró vida. Surgió una oportunidad inesperada y, finalmente, Guga vio el reconocimiento de su esfuerzo. La visión que antes parecía distante comenzó a concretarse. Estaba logrando no solo el sueño que tenía, sino algo aún mayor. Estaba demostrando a sí mismo y al mundo que lo imposible podía lograrse con resiliencia y determinación. La gente comenzó a notar. Lo que antes era un sueño solitario, ahora era una inspiración para muchos. Guga, con su viaje de altos y bajos, se convirtió en un símbolo de perseverancia, alguien que transformó el miedo en fuerza. No solo alcanzó su objetivo, superó todas las expectativas, mostrando que la verdadera resiliencia es la clave para convertir sueños en realidad. Ahora, cuando Guga mira dónde está y de dónde vino, ve no solo un sueño realizado, sino un camino de aprendizaje y crecimiento. Entiende que el éxito no es un destino, sino un viaje, y que la verdadera victoria es tener el coraje de continuar, incluso cuando todo parece estar en contra de uno. Entonces, si estás enfrentando tus propios desafíos y dudas, recuerda a Guga. Recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, hay una fuerza dentro de ti esperando ser descubierta. Y cuando encuentres esa fuerza, te darás cuenta de que lo imposible es solo una palabra. La resiliencia es el poder que transforma sueños en logros. Y, al igual que Guga, tú tienes ese poder dentro de ti. Así, el viaje de Guga llega a su fin, pero su historia continúa inspirando. De un joven consumido por el miedo y las dudas a un símbolo de resiliencia y superación, Guga demostró que, cuando enfrentamos nuestros desafíos con coraje y determinación, lo imposible se vuelve posible. Su historia no es solo sobre alcanzar un sueño, es sobre el poder de la resiliencia y la capacidad de convertir cada obstáculo en un escalón hacia el éxito. Nos recordó que el verdadero triunfo no está solo en el destino final, sino en la fuerza y el coraje que desarrollamos a lo largo del camino. Ahora es tu turno de aplicar estas lecciones en tu propia vida. Si estás enfrentando tus propios desafíos, recuerda que la resiliencia
puede ser la clave para convertir tus sueños en realidad. Nunca subestimes el poder de continuar, incluso cuando el camino parece difícil. Si te ha conmovido esta historia y quieres ver más historias inspiradoras como la de Guga, no olvides suscribirte al canal. Haz clic en el botón de suscripción y activa las notificaciones para no perderte ningún video. Comparte esta historia con amigos y familiares que puedan beneficiarse de un poco de inspiración y fortaleza. Deja un comentario abajo contándonos cómo aplicas la resiliencia en tu vida o comparte tu propia historia de superación. Nos encantaría saber de ti y apoyar tu viaje. Juntos, sigamos transformando desafíos en oportunidades y sueños en logros. Gracias por ver y hasta el próximo video.